Hola oyentes de Radio Sefrat y bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo con el historiador argentino Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, seguimos recorriendo estas etapas del totalitarismo ya después acabada la Segunda Guerra Mundial y digamos que nos estamos concentrando en un foco totalitario tremendo que tuvo lugar especialmente en la zona del este de Europa detrás del muro de acero y como en este caso, por ejemplo, dentro de la propia Unión Soviética, ¿no? Sí, fuimos viendo distintos casos de mujeres, ahora digamos que se reivindica tanto la historia femenina, bueno, el de Milada Horáková, que era una política checa que fue perseguida por los nazis y por el comunismo y ahorcada por el régimen socialista checoslovaco. Luego vimos el caso de la mujer de quien fue ministro de Relaciones Exteriores, de Molotov, que era una miembro del partido bolchevique y partido comunista, obviamente. Y hoy vamos a ver el caso de una mujer que viene de la poesía, Ana Akhmatova, que va a ser reivindicada hacia el final de su vida. Ella participó de un movimiento ruso de la literatura, el movimiento acmeísta, que tuvo un momento de mucha trascendencia antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, ya en la Rusia zarista. Era un movimiento que se nutría del simbolismo, pero a su vez era una crítica al mismo. En ese movimiento estuvo el marido también de Akhmatova, Nikolai Gumilyov, y Osip Mandelstam. En el caso de estos poetas, ellos tuvieron un primer momento durante la Revolución Bolchevique en el que tuvieron una gran producción y luego empezó la represión. De hecho, a Nikolai Gumilyov se lo detiene y se lo fusila en 1921. Es decir, Y perdón, eso es durante el gobierno de Stalin la, todavía. ya la etapa de Lenin, De era Lenin, perdón, Lenin, sí. claro. Bueno, a ella se le prohíbe publicar desde 1922 hasta la Segunda Guerra Mundial porque se indicaba que no tenía el suficiente compromiso político. De hecho, ella era una mujer de la cultura, no de la política y de la poesía. Y también se le criticó su individualismo, con lo cual tuvo que ir sobreviviendo haciendo traducciones de poesía, es decir, poesías que provenían de Occidente, digamos, ese era el tipo de trabajo al que se pudo limitar. Ella vio como, por ejemplo, a su amigo Osip Mandelstam lo encarcelaron en 1934. Ella justo estaba en la casa de visita y ella vio cómo fue detenido por la NKVD en 1934 y él muere dentro del sistema carcelario en 1938. Entonces, estaba en un cono de silencio hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahí se despierta el fervor patriótico. La Unión Soviética emprende la lucha contra la Alemania invasora, la Alemania nazi, que empieza a invadir en 1941 en la Operación Barbarroja, y lo que hace Stalin es, lo llama una gran guerra patriótica, es decir, restaura el patriotismo de los rusos. Ya no hablaba en términos del internacionalismo proletario o del socialismo, sino que era una guerra de los rusos contra los alemanes. Entonces todo lo que era la poesía y la literatura y el arte y la música, bueno, empieza a resurgir con un tono nacionalista y patriótico para despertar el fervor de los combatientes y de la población. Y ahí vuelve a destacarse Anna Akhmatova y otro personaje que nos va a resultar muy significativo un poco más adelante va a ser el caso del novelista y poeta Boris Pasternak, que ya va a obtener el Premio Nobel de Literatura un poco más adelante y vamos a ver en qué condiciones. Bueno, este fervor patriótico y este despertar de los sentimientos en contra de los alemanes, va a hacer que mucha gente piense que el estalinismo iba a ser algo muy diferente después de la Segunda Guerra Mundial.
Lo cierto es que no. Ya vamos viendo cómo es que el estalinismo vuelve a ser sumamente opresor después de la guerra, y ahí vamos a ver cómo influía la idea del realismo socialista. Es decir, todo el arte, toda la cultura estaba permeado por lo que se conocía como el realismo socialista, ya sea desde la arquitectura, las artes plásticas, la literatura, la poesía, y ahí es donde, y el personaje principal que estaba a cargo de lo que era el realismo socialista y el mundo de la cultura, era Zhdanov. De hecho, toda esa etapa se la conoce como el Zhdanovismo. Y vuelve a ser censurada Anna Akhmatova. Lo que pasa es que, curiosamente, empieza a ser una figura muy popular y muy conocida por lo que ella había escrito. Se le restablece la censura, nuevamente vuelve a tener los trabajos que se le indican, y yo quiero señalar lo siguiente: cada autor que publicaba o quería publicar en la Unión Soviética, primero enviaba sus textos a lo que llamaba la Unión de Escritores Soviéticos, y que de hecho ellos funcionaban como el filtro de censura a lo que se iba a publicar y qué no. Es decir, que quizás no era directamente el Estado, pero era a través de la Unión de Escritores Soviéticos cómo se establecía la censura. Bien, en 1946, Anna Akhmatova va a tener un encuentro muy particular. Como diplomático de Gran Bretaña estaba destinado Isaiah Berlin, que era un intelectual. Él originalmente era un judío de Letonia, su familia emigra a Gran Bretaña y ahí él hace una carrera académica, pero también diplomática muy importante, y fue destinado al cuerpo diplomático en la Unión Soviética, porque él hablaba ruso. Entonces, y conocía bastante la mentalidad rusa y el arte y la historia rusa. Entonces fue destacado ahí, y él tiene dos reuniones muy interesantes con Anna Akhmatova, con Boris Pasternak. De hecho, él deja escrito un libro sobre el ambiente del estalinismo después de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que es muy fácil conseguir, se llama La mentalidad soviética. Es muy ilustrativo de todo lo que fue esa época. Y esto va a provocar la furia de Stalin. Stalin consideraba que cualquier contacto con un extranjero debía ser prohibido, y de hecho ella va a terminar sus contactos con todos los extranjeros, es decir, ya fueran del mundo académico, diplomático o lo que fuera, y además queda desconectada de lo que era el mundo intelectual de Occidente, porque tampoco se podían recibir publicaciones de Occidente. Tuvo la suerte de no ser enviada al Gulag, ¿no? Es decir, que ella se convirtió en una especie de no persona que tenía que sobrevivir con su trabajo como traductora, y recién en los años 60, en los tiempos de Nikita Khrushchev, que hace un descongelamiento de la cultura, ahí va a poder ser reivindicada y va a poder viajar a Italia, va a poder ir a la Universidad de Oxford, en donde fue premiada, y vuelven a publicarse sus obras. De hecho, ella sigue escribiendo, a pesar de esa censura, ella sigue escribiendo durante esos años para mantenerse activa, y, por ejemplo, no tenía más contacto con quien era uno de sus colegas, que era Boris Pasternak. Uh-huh. Bueno, también había una historia, creo que con su hijo, que lo habían mandado al Gulag y luego cuando vuelve, otra vez lo vuelven a enviar, ¿no? Sí, también. Es decir, que ocurre eso porque, claro, está muy bien tu pregunta. Justamente por el apellido que tenía, Gumilyov, él también era considerado un enemigo del Estado. Y sí, 2 veces es enviado a prisión. Ella, digamos, dentro de lo que era la época del estalinismo, realmente le pasó por el costado. Es decir, ella no estuvo detenida, pero sí vivió un tiempo de un exilio interior en Tashkent, pero no llegó a estar detenida, pero sí
se la aisló completamente. Y que bueno, después pudo ser reconocida como una gran autora y toda su obra empezó a ser traducida en otros idiomas. Uh-huh. Y ya falleció, digamos, En 60, reivindicada. claro, en el 66 ya reivindicada y claro, había generaciones de rusos que no habían leído nada de ella, ¿no? Pero bueno, del tema de la literatura rusa que circulaba en forma clandestina, lo vamos a dejar para otro día porque es un capítulo sumamente interesante. Uh-huh. Bueno, todo es interesante de lo que nos cuentas porque, entre otras cosas, aparte de estremecernos los relatos sobre los abusos del poder, está también el desconocimiento, ¿no? Han pasado 70 años casi desde estas historias y yo creo que hay muy poca gente que sabe quién es o ha sido Anna Akhmatova, a menos que se haya especializado como tú en la historia. Así que vamos a aprovechar tus conocimientos para seguir navegando por estas aguas tan oscuras del totalitarismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.